Buenos días a todos, sean bienvenidos a un nuevo servicio en línea de The United Christian Church. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Job, pero antes de comenzar con el sermón propiamente, vamos a orar dedicando este tiempo al Señor, pidiéndole que abra nuestra mente, que abra nuestros corazones para recibir su palabra con humildad y con sumisión, pidiéndole que sea Él hablándonos y Él transformándonos. Que sea Él confrontándonos con nuestra realidad, con nuestro pecado y abriendo nuestros ojos a esa esperanza viva que tenemos solamente en Él. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día. Te ponemos en tus manos, Señor, estos próximos minutos, pidiéndote que en tu misericordia y en tu gracia, Señor, abras nuestro entendimiento para recibir tu palabra. Que, Señor, hagas de nosotros siervos humildes, siervos sumisos. Que pongas en nosotros, Señor, un corazón permeable, dispuesto a recibir tu palabra. Un corazón, Señor, humillado, contrito. Que, Padre, no se resista a lo que tú tienes para nosotros, sino por el contrario lo reciba, Señor. Sea confrontado, sea iluminado, Señor, con tu verdad. Y podamos, Padre, ser guiados por ti en el poder de tu Espíritu Santo, para ser esos siervos que tú quieres que nosotros seamos. Ponemos, Señor, estos próximos minutos en tus manos y te alabamos y te damos las gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das nuevamente de estar delante de ti, escuchándote, conociéndote, estudiando tu palabra, Señor, y siendo transformados por ti. Te damos el honor, te damos la gloria y ponemos este tiempo, Padre, en tus manos en el nombre de Cristo. Amén. Ok, hoy, como dije, vamos a continuar con el libro de Job y de hecho estamos llegando a lo que es el final del libro. La próxima semana vamos a terminar con el último pasaje del último capítulo de Job, que de alguna manera es la conclusión del libro. Pero hoy vamos a reflexionar sobre cuál fue la respuesta de Dios ante los discursos de Job, ante todas las quejas, ante todas el sufrimiento y toda la aflicción de Job, cómo respondió Dios ante estos discursos de Job y cuál fue la reacción que Job tuvo ante esta respuesta de Dios. Pero antes de que pasemos el texto propiamente, quisiera que recordemos algunos aspectos importantes que hemos visto a lo largo del libro, algunos aspectos importantes de la historia de Job, para que veamos la respuesta de Dios a los discursos de Job en el contexto de todo el libro, no como una respuesta aislada, no como una cosa aislada, sino que la veamos en el contexto de todo lo que ha venido ocurriendo. En primer lugar, vamos a recordar que Job fue descrito por Dios mismo en los primeros versículos del libro como un hombre que tenía temor de Dios, como un hombre que vivía apartado del mal, como un siervo fiel. En segundo lugar, vamos a recordar que todo el sufrimiento que vivió Job no fue consecuencia de su pecado, ni de la mala suerte, ni siquiera de una iniciativa de Satanás. Fue Dios mismo quien puso a Job en la palestra. Fue Dios quien sometió a Job a toda esta situación para glorificar su propio nombre y para humillar a Satanás. Esto, lo que vemos en el libro, no es el resultado de lo que Satanás estaba queriendo hacer contra Job. Satanás ni siquiera estaba pendiente de Job hasta que Dios le preguntó: ¿has considerado a mi siervo Job? Importante, recordemos, fue Dios quien sometió y quien propició todos los sufrimientos y todos los acontecimientos en la vida de Job. En tercer lugar, recordemos que aun cuando Job se quejó de manera muy vehemente y le dijo a Dios de una manera muy fuerte que no entendía por qué él estaba permitiendo todas esas cosas a su vida, él nunca negó ni maldijo a Dios. Job no pecó en las cosas que dijo. Eso nos lo dice la misma palabra, que aun cuando Job se quejó y aun cuando Job dijo todas estas cosas, él no pecó ni maldijo a Dios con lo que él estaba diciendo. Y en cuarto lugar, vamos a recordar que
los amigos de Job, que en teoría habían venido a aconsejarlo y a consolarlo, lo que hicieron fue atacarlo sin clemencia, sin misericordia, y lo acusaron injustamente, diciendo que todo eso que él estaba viviendo debía ser consecuencia de un castigo de Dios por causa de sus pecados ocultos. En ningún momento ellos consideraron que Job podía ser inocente de lo que ellos estaban diciendo. En ningún momento ellos consideraron que lo que estaba viviendo Job podía ser algo propiciado directamente por Dios. Para ellos, lo que Job estaba viviendo era la consecuencia de pecados ocultos, era culpa del propio Job. Y ahora, viendo todo esto, hermanos, viendo todo lo que hemos visto a lo largo del libro, es fácil imaginar cuán terrible era lo que Job estaba viviendo, particularmente a la vista de los hombres. Si vemos esto que Job estaba enfrentando desde un punto de vista meramente humano, definitivamente es algo terrible, es algo indecible, sobre todo porque Job no sabía lo que Dios había hablado con Satanás y cómo Dios lo estaba utilizando a él para glorificar su propio nombre y para humillar a el diablo, para humillar a Satanás en frente a las cortes celestiales. Job no tenía idea de lo que Dios estaba haciendo a través de él. Él sencillamente estaba viviendo esas aflicciones, él estaba viviendo las situaciones. Y el hecho es que en muchos pasajes a lo largo de todo el libro vemos la desesperación, vemos la confusión, vemos el desconsuelo de aquel hombre, de aquel siervo que era temeroso de Dios frente a todas las aflicciones que estaba viviendo. Déjenme solo leer para que recordemos un poco el nivel de angustia, el nivel de aflicción que estaba viviendo Job. Vamos a leer los 3 primeros versículos del capítulo 10. Fíjense lo que dice. Ya estoy harto de esta vida, por eso doy rienda suelta a mi queja. Desahogo la amargura de mi alma. Le he dicho a Dios, no me condenes. Dime qué es lo que tienes contra mí. ¿Te parece bien el oprimirme y despreciar la obra de tus manos mientras te muestras complaciente ante los planes del malvado? Ahora, frente a todo este escenario, frente a toda esta prueba, frente a este sufrimiento tan fuerte que estaba viviendo Job, uno se pregunta, y frente a todas estas preguntas que hacía Job a Dios, uno se pregunta cuál habrá sido la respuesta de Dios frente a las quejas y frente al sufrimiento de este siervo fiel. ¿Será que el Señor le dio finalmente alguna explicación a Job de por qué le estaban ocurriendo todas esas cosas? ¿Será que Dios le dijo a Job por qué estaba pasando lo que estaba pasando, cuál era el propósito que él tenía con todo esto? De hecho, les pregunto, ¿cómo esperaríamos nosotros como cristianos que Dios nos respondiera si estuviésemos pasando por las cosas que Job estaba pasando? Si nosotros estuviésemos en las sandalias de Job, ¿qué hubiésemos esperado de Dios como respuesta? Vamos a irnos a los últimos capítulos del libro, a partir del capítulo 38, para ver cómo contestó Dios a Job, para ver qué fue lo que Dios le dijo a Job en medio de toda esta situación tremenda que Job estaba viviendo, frente a todas las quejas, frente a todo el sufrimiento, frente a todo el lamento de Job. Vamos a ver la respuesta de Dios y vamos a leer varios fragmentos entre el capítulo 38 al 40 por ahí, para ver cómo contestó Dios a Job. Vamos primero al capítulo 38, vamos a leer los versículos 3 al 5, después el 8 y después el 10 y 11. Pudiéramos leer los capítulos completos, pero no tenemos el tiempo para eso. Entonces vamos a leer solamente unos fragmentos. Capítulo 38, versículos 3 al 5 y después el 8 y después del 10 al 11. El 10 y el 11. Fíjense cómo dice. Este es Dios hablando. Prepárate a hacerme frente. Yo te cuestionaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? O cuando establecí sus límites en sus compuertas coloqué cerrojos. O cuando le dije, solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán tus orgullosas olas. Hermanos, fíjense que Dios comienza confrontando a Job con su grandeza, con su omnipotencia y su soberanía, con la pregunta más básica que el Todopoderoso en su poder infinito puede hacerle a una de sus criaturas finitas.
básicamente le dice, a ver, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé la Tierra? Explícame si es que puedes, de qué tamaño hice el planeta, o cómo fue que le puse límites al mar para que sus aguas no se derramen por todos lados. Amados, ¿qué le diríamos nosotros a Dios si nos preguntara dónde estábamos nosotros cuando Él creó el universo? La respuesta es obvia, nos quedaríamos callados. Fíjense cómo Dios no comenzó a explicarle a Job el porqué de todas las pruebas que él estaba enfrentando. Dios no comenzó a argumentarle a Job y a decirle, querido siervo, espera un momento, no te aflijas tanto, déjame que te cuento qué es lo que está ocurriendo, déjame que te digo qué es lo que estoy haciendo contigo. No, Dios comienza a hablarle a Job de su grandeza, de su soberanía, de su poder. Y le pregunta, ¿dónde estabas tú? Tú que te estás quejando tanto, tú que estás hablando tanto, ¿dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? Dime, ¿dónde estabas tú? En lugar de darle una explicación, Dios lleva la atención de Job a algo mucho más importante. Lo lleva a compararse a sí mismo con la grandeza y con la majestad del Creador. Dios coloca a Job en una posición en la que él se empieza a confrontar con la soberanía, con el poder, con la omnipotencia de Dios, con la omnipotencia del soberano, del Creador. Vamos a continuar leyendo otras porciones de estos capítulos para ver cómo Dios continúa mostrándole a Job cuán diminuta, cuán falible y limitada era su existencia humana comparada con la existencia infinita y perfecta del Dios Todopoderoso. Fíjense, ahí mismo en el capítulo 38, los versículos 16 al 18. Dios le pregunta a Job, ¿has viajado hasta las fuentes del océano o recorrido los rincones del abismo? ¿Te han mostrado los umbrales de la muerte? ¿Has visto las puertas de la región tenebrosa? ¿Has visto? ¿Tienes idea de cuán ancha es la tierra? Si de veras sabes todo esto, dalo a conocer. En pocas palabras, ¿has bajado tú hasta lo profundo del océano? ¿Has visto lo que hay más allá de la muerte? Y en los versículos 31 al 33 continúa diciendo, ¿acaso puedes atar los lazos de las Pléyades o desatar las cuerdas que sujetan al Orión? Puedes hacer que las constelaciones salgan a tiempo. Puedes guiar a la Osa Mayor y a la Menor. Conoces las leyes que rigen los cielos. Puedes establecer mi dominio sobre la tierra. A ver, Job, ¿puedes tú controlar el movimiento de los astros a través del espacio? ¿Puedes controlar el movimiento de las estrellas, de las constelaciones, de los planetas? ¿Puedes mantener el equilibrio perfecto del universo como yo lo hago? Vamos a los versículos 34 y 35. ¿Puedes elevar tu voz hacia las nubes para que te cubran aguas torrenciales? ¿Eres tú quien señala el curso de los rayos? ¿Acaso te responden, estamos a tus órdenes? ¿Y qué hay del clima, Job? Tú puedes controlar la lluvia y los relámpagos. Puedes ordenarle a la tormenta que se detenga. Vamos a capítulo siguiente, el 39, versículos 1 y 2, y después los versículos 9 y 10. ¿Sabes cuándo los íbices tienen sus crías? ¿Has visto el parto de las gacelas? ¿Has contado los meses de su gestación? ¿Saben cuándo dan a luz? ¿Crees tú que el toro salvaje se prestará a servirte? ¿Pasará la noche en tus establos? ¿Puedes mantenerlo en el surco con el arnés? ¿Irá en pos de ti labrando los valles? Le pregunta, en pocas palabras, Dios a Job, y en referencia a los animales. ¿Eres tú quien define el tiempo de gestación de las gacelas o de los caballos o de cualquier otro animal? ¿Puedes tú domar un animal salvaje y poderoso como el toro salvaje, como el rinoceronte y hacer que te obedezca? Hermanos, como vemos, Dios comienza recordándole a Job de manera muy clara quién es el Todopoderoso y el soberano de la creación. Vamos a pasar ahora al capítulo 40 y vamos a leer los versículos 7 al 14. Presten atención a lo que Dios dice ahora. ¿Vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para tú quedar bien? ¿Tienes acaso un brazo como el mío? ¿Puede tu voz tronar como la mía? Si es así,
Cúbrete de gloria y esplendor, revístete de honra y majestad. Da rienda suelta a la furia de tu ira. Mira a los orgullosos y humíllalos. Mira a los soberbios y somételos. Aplasta a los malvados donde se hallen. Entiérralos a todos en el polvo. Amortaja sus rostros en la fosa. Yo por mi parte reconoceré que en tu mano derecha está la salvación. Luego de confrontar a Job con la magnitud de su poder, con la magnitud de su soberanía sobre la creación, Dios le recuerda que es Él quien tiene la autoridad absoluta sobre los seres humanos y que si Él da rienda suelta a su ira, Él puede sencillamente humillar y someter a los soberbios, a los orgullosos y aplastar a los malvados en el fondo de la tierra en el instante que Él decida hacerlo. Ahora, Dios le pregunta luego a Job, ¿puedes tú hacer lo mismo? ¿Puedes tú humillar al soberbio y al orgulloso? ¿Puedes tú aplastar al malvado? ¿Puedes tú someterlos, humillarlos y castigarlos? Y le dice de manera sarcástica y hasta burlona, si me demuestras que puedes hacerlo, entonces yo reconoceré que en tu mano derecha está la salvación. Casi que Dios hasta se ríe un poco de la posible cara que habrá puesto Job cuando Dios le dice, ¿puedes tú someter al orgulloso? ¿Puedes tú someter al soberbio? ¿Puedes tú castigar al malvado? Si lo puedes hacer, yo reconoceré que en tu mano derecha está la salvación. Una pregunta hasta burlona. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que estaba haciendo Dios con Job frente a todas sus quejas, frente a sus exigencias, de entender por qué le estaban pasando tantas cosas malas? ¿Se dan cuenta de lo que Dios está haciendo aquí? Dicho de manera sencilla, pareciera que Dios estaba confrontando a Job con su propia incapacidad para entender los designios y entender el poder divino. Y lo estaba llevando a maravillarse con el poder, con la justicia, con la soberanía y con la majestad del Todopoderoso Creador del universo. En lugar de darle a Job una explicación, Él lo estaba llevando a caer de rodillas, sorprendido, humillado delante del poder, de la magnitud, de la soberanía, de la majestad del Creador. Frente a un Dios tan grande, tan poderoso, tan justo, tan soberano, ¿qué pudiéramos decir o objetar nosotros cuando no entendemos lo que Él está haciendo en nuestra vida? Frente a un Dios que es tan infinitamente grande, tan poderoso, capaz de todo, que lo controla todo, que todo lo sabe, que tiene el poder de regir el movimiento de los astros, de crear o destruir con su palabra, que es el soberano de todo. ¿Qué podríamos decir nosotros cuando no entendemos lo que Él está haciendo en nuestra vida? Vamos ahora al capítulo 42 para ver cómo responde Job, o cómo reacciona, mejor dicho, Job frente a esta respuesta de Dios. Vemos que Dios no le explica en ningún momento a Job por qué estaba pasando las cosas que estaba pasando. Job nunca obtiene de Dios una explicación de por qué murió su familia, de por qué perdió todos sus bienes y de por qué enfermó de la manera que enfermó. Dios nunca le da una explicación. En lugar de eso, lo confronta con su poder, con su majestad y con su soberanía. Vamos a ver en el capítulo 42 cómo fue la reacción de Job frente a esta respuesta de Dios. Vamos a leer en el capítulo 42 los versículos 1 al 6. Job respondió entonces al Señor. Le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora escúchame, que voy a hablar, dijiste. Yo te cuestionaré y tú me responderás. Y dice Job, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, permítanme volver a citar algunas de las frases que acabo de leer. En primer lugar,
yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. En segundo lugar, reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Hermanos, ¿se dan cuenta frente a la grandeza y el poder de Dios, frente a su soberanía? Job no pudo hacer otra cosa que reconocer su incapacidad para reconocer los designios divinos y lo absurdo que es oponerse a su voluntad. Job no pudo hacer otra cosa que rendirse delante de Dios y bajar los brazos. ¿Cómo puede un simple mortal pretender entender los designios de Dios? ¿Cómo puede un simple mortal que no puede ver más allá de sus propias narices entender la voluntad de un Dios perfecto, santo, santo, todopoderoso, de un Dios creador del cielo y de la tierra, del Dios que creó todo el universo? Cuando Job fue confrontado con una visión tan clara de la sabiduría y de la justicia de Dios, él alcanzó una comprensión mucho más profunda y más real de la persona y del carácter del Todopoderoso. Job no tuvo una comprensión profunda del plan de Dios, de lo que Dios estaba haciendo en su vida a través de las pruebas. Job no sabía el detalle de lo que él estaba haciendo a través de él para humillar a Satanás. Pero Job sí tuvo una visión muchísimo más clara y muchísimo más profunda de la grandeza y de la soberanía y del poder de Dios. Y cuando fue confrontado por eso, ese conocimiento de Job con Dios se convirtió en algo mucho más profundo y más real. Su conocimiento del carácter y de la persona de Dios se profundizó y eso lo llevó a decir una frase hermosísima. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. ¿Se dan cuenta de la belleza de esta declaración? ¿Se dan cuenta de la profundidad y de la importancia de lo que Job está diciendo aquí? Dios mío, antes había oído hablar de ti, pero ahora, a través de tu creación, de todo lo que has hecho, a través de tus obras de justicia, a través de la demostración de tu poder y tu soberanía, a través del sufrimiento y de las pruebas a las que me has sometido, y a través de tu palabra, de lo que tú me has dicho, ahora, mi Dios, te veo con mis propios ojos. Antes había oído hablar de ti, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Y frente a esa nueva comprensión de la majestad y la soberanía de Dios, y a la luz de todas esas quejas y todos esos lamentos que habían salido de su boca, Job terminó su discurso final diciendo: por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, ahora que te veo con mis propios ojos, ahora que entiendo y que veo más claramente tu majestad, tu poder, tu soberanía, ahora que veo la magnitud de tu ser, Dios mío, me arrepiento, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, tenemos que reconocer cuando vemos todo esto que lo que vemos en la historia de Job suele parecer un poco distante de nuestra realidad como cristianos. En primer lugar, nadie podría decir de nosotros lo que Dios dijo sobre Job y sobre la integridad de su carácter. Nadie pudiera decir sobre alguno de nosotros que somos personas totalmente fieles, que vivimos apartados del mal, que somos verdaderamente temerosos de Dios y que básicamente somos personas justas. Nadie podría decir eso de nosotros. Por ende, ninguno de nosotros podríamos llegar a tener esa completa seguridad que Job tenía de que las cosas que nos están pasando no son consecuencia de nuestros pecados. Todos nosotros hemos pecado, todos nosotros hemos fallado, todos nosotros, aún siendo cristianos, hemos desobedecido y hemos deshonrado en algún momento el nombre de Dios. Todos nosotros nos acercamos continuamente a Dios con un corazón contrito y humillado por nuestro pecado, con un corazón que nos hace bajar la cabeza delante de Dios. Ninguno de nosotros se pudiera decir lo que dijo Dios de Job: mi siervo Job
un hombre fiel, temeroso de Dios, que vive apartado del mal. En segundo lugar, ninguno de nosotros hemos tenido que soportar pruebas tan intensas y tan dolorosas como las que Job, aún siendo un hombre temeroso de Dios, aún siendo un hombre que vivía apartado del mal, tuvo que soportar. Las pruebas que nosotros hemos tenido que soportar en nuestro día a día no se comparan con aquello. Perder primero todos sus bienes, después todos sus hijos y después perder la salud hasta un punto de dolor insoportable. No una u otra, sino todo a la vez, perder absolutamente todo a la vez. En tercer lugar, nosotros no hemos tenido el privilegio de escuchar la voz audible de Dios confrontándonos con su poder, con su soberanía, con su sabiduría y con su justicia. Nosotros no hemos escuchado a Dios preguntándonos audiblemente: a ver, Gonzalo, a ver, Pedro, a ver, María, a ver, Melissa, ¿dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le dije al mar, llegas hasta ahí? ¿Acaso puedes tú mover las estrellas? ¿Acaso puedes tú controlar el movimiento de los astros? ¿Acaso puedes tú controlar el clima como yo lo hago? Ninguno de nosotros hemos tenido el privilegio de escuchar a Dios confrontándonos con su poder, con su sabiduría, con su soberanía, con su justicia. Ahora, sin embargo, aun cuando hay cosas que hacen de la realidad de Job algo muy diferente a nuestra realidad, una cantidad enorme de siglos después, debemos recordar que si nosotros hemos nacido de nuevo, si nosotros fuimos confrontados por el Espíritu Santo con nuestro pecado, y si fuimos llevados de la mano de Dios al arrepentimiento, y si fuimos hechos nuevas criaturas por el poder del Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos algo que Job no tenía. Como hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, y Dios nos habla a través de las Sagradas Escrituras cada vez que abrimos su palabra. Por ende, estamos en una situación más ventajosa que la de Job. Además, nosotros sabemos cosas sobre lo que Dios estaba haciendo con Job que el mismo Job no sabía. De hecho, tenemos 14 semanas estudiando de manera muy superficial este libro de Job. Y digo esto, hermanos, porque lo que hemos visto hoy en estos últimos capítulos del libro, aunque pudiera parecer lejano, es algo tan relevante para nosotros como lo fue para el mismo Job cuando él escuchó las palabras de Dios. Incluso podemos decir con absoluta certeza que es más relevante para nosotros de lo que fue para cualquier judío temeroso de Dios antes de la venida del Mesías. Nosotros podemos hoy escuchar a través de la Biblia la voz de Dios y podemos entender los planes de Dios, no con la poca información que Job tenía, no con el poco conocimiento que Job tenía. Nosotros ya tenemos la revelación completa de Dios. Vivimos no en la época anterior al Mesías en base a una promesa, sino vivimos ya con el cumplimiento de esa promesa. Hemos visto el cumplimiento de la promesa y vivimos en carne propia el haber sido redimidos por la sangre de Cristo. Tenemos el privilegio de tener al Espíritu Santo morando en nosotros y de tener la revelación completa de Dios en nuestras manos y al mismo que nos inspiró diciéndonos cómo interpretarla y llevándonos a confrontarnos, a contristarnos, a cambiar y utilizando Él, esa revelación divina, para transformar nuestra vida. Hermanos, por contradictorio y por difícil que pueda parecer cuando vemos todo esto, tenemos que entender que es en medio de las situaciones complicadas, en medio de las situaciones dolorosas, en medio de las pruebas y las aflicciones, que nuestras quejas, que nuestras dudas y que nuestros lamentos se topan de frente con el poder, con la soberanía, con la sabiduría y con la voluntad perfecta de Dios. Es en medio de estas situaciones difíciles cuando nos acercamos a Dios con la queja, con la duda, con la aflicción y con el lamento, que toda esa carga y todo ese cuestionamiento y toda esa aflicción y todo ese lamento se topan de frente con el poder
con la sabiduría, con la soberanía y con la voluntad perfecta de nuestro Creador. Es en medio del dolor, es en medio de la aflicción de estos tiempos como los que estamos viviendo ahorita, en medio de esta pandemia, es en medio de la persecución, es en medio de una enfermedad terrible, es en medio de los momentos difíciles que las preguntas que Dios le hizo a Job cuando le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? Es en medio de estos tiempos difíciles que esas preguntas deben llegar a través del Espíritu Santo como una flecha disparada por Dios directo a nuestro corazón. Y cuando en medio de nuestro lamento, cuando en medio de nuestra queja escuchamos a Dios preguntándonos dónde estábamos nosotros cuando Él creó el universo, cuando a través de su palabra Él confronta nuestra realidad caída con su santidad, nuestra reacción no puede ser otra. Cuando en medio de todo esto escuchamos a Dios confrontándonos con su grandeza y mostrándonos nuestra realidad caída frente a su poder y su santidad, no podemos hacer otra cosa que lo que hizo Job. Nuestra reacción no puede ser diferente a la reacción de Job. Y los invito, hermanos, a que meditemos en la belleza de estas palabras de arrepentimiento de Job, de estos últimos versículos que leímos en el capítulo 42. Y meditemos en cómo Job reconoció la grandeza, el poder, la soberanía de Dios y que día a día, en nuestro diario caminar, digamos junto a Job, Señor, sabemos bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Reconocemos que hemos hablado de cosas que no alcanzamos a comprender, de cosas demasiado maravillosas que son desconocidas para nosotros. Padre amado, de oídas te habíamos oído, de oídas habíamos oído hablar de ti, pero ahora, en medio de un tiempo de aflicción y pruebas sin precedentes para nosotros, te vemos con nuestros propios ojos a través de tu palabra, a través de tu creación y a través de tus obras maravillosas. Por tanto, Señor, nos retractamos de nuestros lamentos, nos retractamos de nuestras dudas y de nuestras quejas frecuentes en contra de ti y en contra de tu voluntad perfecta. Y nos arrepentimos sabiendo que en medio de todo esto, tú estás obrando para moldearnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amados, el mensaje que vemos en estos últimos versículos del libro de Job es tremendo, porque nos da la esperanza de que no importa cuán difícil sea la situación, no importa cuán difícil pueda parecer el escenario, cuán duras puedan ser las pruebas, cuán difíciles de comprender sean los sufrimientos y las situaciones que estemos viviendo, Dios no nos debe una explicación. Y no nos debe una explicación porque su poder, su soberanía, su majestad es tan grande que no tendríamos la capacidad para entender sus explicaciones. Y no tenemos la necesidad de entenderlas porque sabemos que nuestro Dios, que es santo, 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 que es justo, que es perfecto, está obrando para hacer de nosotros criaturas a la imagen de su Hijo, que Él nos está preparando, que Él nos está cambiando y que Él está utilizándonos, así como utilizó a Job para glorificar su nombre. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué más podemos esperar? ¿Qué mejor cosa que saber que no importa la situación que estemos viviendo, Dios está glorificando su nombre, Dios está trabajando a través de nosotros para que su nombre sea glorificado, para que su palabra sea conocida y para que nuestro carácter sea cada día más parecido al carácter y a la imagen de Cristo? Vamos a orar. Padre, te damos el honor, te damos la gloria, te damos las gracias, Señor, porque a través de este libro tú nos has venido mostrando, Señor, cómo lo que para nosotros parece desconocido y parece terrible, Señor, para ti tiene todo el sentido y todo el propósito. Aun cuando Job no entendía, aun cuando Job se quejaba, aun cuando Job se lamentaba, Señor, frente a todo eso que vivió, frente a todo el sufrimiento, frente a todas las pérdidas que él vivió, Señor, cuando se encontró de frente, Señor, con tu majestad, cuando se encontró de frente con tu poder, con tu sabiduría, con tu justicia, Señor. Cuando lo llevaste a darse cuenta de cuán pequeñito es Él delante de tu grandeza, no pudo hacer otra cosa que
Arrepentirse, Señor. Reconocer que tus planes son perfectos y que nadie puede oponerse a ellos. Entender, Señor, que frente a tu perfecta voluntad y frente a tu perfecto plan, Señor, lo único que nosotros podemos y debemos hacer es rendirnos, aceptar y confiar, sabiendo, Señor, que aunque no entendemos los detalles, aunque no vemos con claridad el porqué de las cosas que pueden estar pasando, sí sabemos, Señor, que tú estás obrando de acuerdo a tus propósitos que son perfectos y eternos, que tú estás obrando, Señor, para transformarnos a la imagen de Cristo y que tú, Señor, a través de la situación que estemos viviendo, estás, Padre, glorificando tu nombre y estás dando a conocer, Señor, delante de las cortes celestiales, Señor, la majestuosidad de tu ser. Te damos el honor, te damos la gloria y ponemos nuestras vidas, Señor, delante de ti, pidiéndote que hagas de nosotros, Señor, esos siervos útiles y dispuestos a servirte, esos siervos que tú quieres que seamos. Te damos el honor y la gloria en el nombre de Cristo, Padre. Amén y amén.